Bueno, ha sido un viaje precioso que hemos tomado como iglesia, porque hemos visto sistemáticamente todo el libro de Mateo, hemos empezado capítulo por capítulo, verso por verso, y habíamos hecho una pausa especial, en el libro de... habíamos hecho una pausa en el libro de Mateo, en los primeros 5 versículos, viendo la serie de los... Disculpe, hermanos, que está fallando esta televisión. Ahí está, perfecto, gracias. Viendo la serie de cada uno de los apóstoles, y terminamos la semana pasada viendo la vida de Judas, hablando de la traición, cómo el Señor Jesús procesó la traición en su vida y cómo nosotros podemos aprender de eso y cuidar nuestro corazón, nuestro caminar con Dios. Y hoy quiero completar el capítulo de Mateo 10, enfocándonos en los versos más importantes, continuando la serie que estamos explorando la Biblia verso por verso. Y el mensaje de esta tarde se titula Sé fiel a Cristo aún ante el rechazo de otros. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 10, verso 34 al 36, acababa de enviar a los 12 discípulos, les dijo que vayan y buscaran una casa digna de escuchar el mensaje de salvación. Y dice en Mateo 10, no crean que he venido a traer paz al mundo, no he venido a traer paz sino espada. Cuando nosotros comenzamos a caminar en la vida cristiana, en ocasiones hacemos el esfuerzo de leer la Biblia y en ocasiones nos enfrentamos con versículos que son raros o que son difíciles de entender. Por ejemplo, este mismo pasaje en Lucas 14 dice que cualquiera que no aborrece a padre o madre no es digno de seguir a Jesús. Y son versículos que nos hacen shock, porque decimos, ¿cómo que aborrecer si Dios es amor y Dios nos manda amar? Y parte de las preguntas que tenemos, de lo que nos sorprende, es la distancia que hay entre el tiempo que el Señor Jesús enseñó esto y su cultura judía y nuestra época, que han pasado 2000 años. Y en la cultura hebrea era una forma de expresión, cuando hablas de aborrecer, de decir que tu amor hacia Dios y el amor que tenemos hacia Dios, comparado al amor más profundo que podemos imaginar, que es el amor hacia nuestros padres y hacia nuestros hijos, en comparación es como aborrecimiento, en rechazo, en tener en prioridad el amor hacia Dios. Y en este pasaje pasa lo mismo, porque decimos, Jesús como que no vino a traer paz sino espadas, y Jesús es el príncipe de, ¿qué? De paz. Él vino a traer paz a nuestra vida. Y Jesús estaba hablando no de su propósito al venir, sino de la consecuencia de Él venir a salvarnos y de que nosotros abramos el corazón a Dios. Que la consecuencia va a ser en ocasiones persecución, espada, sufrimiento. Y es importante, primero que nada, meditar que Jesús verdaderamente vino a traer paz a nuestra vida. Hay 2 aspectos en los que Cristo viene y trae paz a nuestra vida. Y si tú estás buscando paz en esta tarde, yo no sé si tú vienes cargado por situaciones de la vida, situaciones relacionales, de salud, económica, situaciones de preocupación. Ayer compartía en el Facebook de la iglesia el mensaje del Salmo 4:8 que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y no es cierto que muchas veces tenemos ansiedad en nuestro corazón por preocupaciones, dejamos que las preocupaciones reinen sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, tenemos temores, tenemos ansiedad. Y Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo les daré descanso. Esa es una promesa que debemos apropiarnos, que aunque a veces tenemos años de ser cristianos, hay situaciones que nos roban la paz, que nos preocupan. Y debemos recordar que nuestro Señor es el príncipe de paz y que Él dice que podemos venir a sus pies y dejar todas las cargas, todas las ansiedades, todas las cosas que están dando vueltas en nuestra cabeza, porque Él de verdad viene a traer paz a nuestra vida. En Juan 14:27, Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No les doy la misma paz que el mundo les da. Hay cierta paz que el mundo puede ofrecer a través de la prosperidad económica, aunque aún la prosperidad viene de Dios. Sin Dios nadie podría ser prosperado. Es su gracia, es su amor. Y Dios prosperó a Abraham cuando Abraham fue fiel a Dios. Pero el mundo te ofrece una paz de decir, si tú te esfuerzas y trabajas y sales adelante, vas a tener el dinero para estar más tranquilo. Y el dinero da cierta tranquilidad, cierta comodidad de que puedes sacar adelante tus pagos.
pero no se compara, porque hay gente que tiene mucho dinero y sigue igual en una crisis de vida, sin encontrar su propósito, su sentido, con problemas relacionales, batallando con su carácter. El único que nos puede dar una paz real en nuestro corazón, una tranquilidad en nuestra alma, en lo más profundo, es Dios, porque Él nos conoce, porque Él nos hizo, porque Él nos ayuda a entender cuál es el sentido real de la vida y no las cosas que nos han dicho que nos hacen felices, sino realmente Dios es el que nos hizo, el que nos ama, en quien podemos encontrar valor y en quien podemos encontrar vida eterna, una eternidad, sabiendo que aunque muramos y aunque este cuerpo se deshaga, tenemos de Dios una morada en su presencia y tenemos paz por la eternidad en Cristo. Entonces Jesús dijo, mi paz les dejo. Jesús trae paz a nuestra vida. Muchas veces venimos nosotros arrastrando nuestra vida del pasado, falta de perdón, de reconciliación, y viene Cristo y trae paz en la seguridad de saber en manos de quién estamos. Y también en Malaquías, Dios había prometido que cuando viniera el Mesías, el Salvador del mundo, que es Cristo, dice que Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Déjame decirte que Dios es un agente de reconciliación. Dice en 2 Corintios 5 que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que los hombres se reconcilien con Dios, pero esa reconciliación con Dios conlleva reconocer que somos pecadores, que fallamos, que necesitamos de Dios en nuestra vida. Y como les he dicho 1000 veces y se lo seguiré diciendo, los dos grandes enemigos de las relaciones interpersonales que los seres humanos enfrentamos son el egoísmo y el orgullo. El egoísmo solo se trata de mí, el orgullo es no voy a reconocer que estoy mal, no te voy a pedir perdón, no te voy a perdonar, si tú quieres buscarme, búscame tú, yo no te voy a buscar. Ese es el orgullo y el egoísmo. Y cuando venimos a Cristo, Dios deshace nuestras vidas y dejamos que Él trabaje en nosotros, nos muestra que sin Cristo nada somos. Una enfermedad, un choquecito, una crisis de vida. Y Dios nos muestra qué tan pequeños somos y que no somos Juan Camaney y que no nos la podemos solo con nuestros propios chicharrones truenan. Necesitamos de la gracia de Dios y de su fortaleza. Somos frágiles. Entonces, Dios nos ayuda a perdonar, a reconciliarnos, a amar. Cristo sí vino a traer paz. Paz, en primer lugar, paz ¿qué? Interior, y paz también con otras personas a nuestro alrededor. Y si tú no has experimentado eso como cristiano, pídele a Dios que te dé la capacidad de perdonar, de poder soltar la amargura, de poder reconciliarte con la gente que debería ser importante en tu vida. Pero Jesús, a pesar de que trae paz en nuestras vidas, Él causa división. En Mateo 10, 35 al 36 dice, he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Es decir, pastora, esa pastora, aunque no tengamos a Cristo, como quiera, ya están peleados, ¿no? A veces, tristemente, no siempre. Dice, de modo que los enemigos de cada quien serán los de su propia casa. Qué importante esto es como seguidores de Jesús, sobre todo si tú tienes poquito que comienzas en la fe, relativamente poco que comienzas en buscar de Dios. Porque Cristo no solamente te pinta un mundo de color rosa. No solamente te dice, vas a venir a mí y vas a ser prosperado y bendecido y todo te va a ir bien y no vas a tener ningún problema. No, no es así. Jesús dijo que en el mundo íbamos a enfrentar aflicciones, pero que confiáramos en Él porque Él ha vencido al mundo. Y en este pasaje nos dice que Jesús, que la consecuencia de haber venido Cristo a nuestras vidas va a ser que en ocasiones la gente más cercana a nosotros, de nuestra familia, les vamos a causar rechazo por haber venido a Jesucristo. Miren, ¿por qué Jesús causa de división? ¿Qué es lo que causa que los familiares, que la gente que más amamos, se vuelvan enemigos de nosotros? Bueno, uno puede pensar en expectativas frustradas, ¿no? Enojo. ¿Por qué la gente, por qué algunos de tus familiares, a cuántos de ustedes cuando vinieron a Jesucristo, quiero ver sus manos, hubo familiares o amigos que se burlaron de ti, que te criticaron, que te rechazaron o que se enojaron porque tú viniste a Cristo? Levanta tu mano si eres tú. Volteen alrededor, deja su mano levantada, voltee.
No somos los únicos, ¿verdad? Ok, gracias. Incluyéndome yo con mi tía en México, que viví con ella. Ya les platiqué que fui a la iglesia con el sacerdote porque le dije, tía, lo que nosotros creemos es la palabra de Dios. No tú, las sectas protestantes, llévame con el sacerdote tuyo. Me llevó con un jesuita de 72 años de edad, en la iglesia de San Agustín, en el Metro Polanco, en México, por esa área. Y platiqué con el jesuita, un hombre muy preparado. Estudian como 17 años para ser jesuitas. Y cuando terminé de hablar con él, dijo, no, lo que él cree está bien. El jesuita dijo que lo que yo creía estaba bien, que solo me faltaba la comunión con los santos y con la Virgen. Y yo expliqué que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y le guié la palabra de Dios, y no supo qué contestarme el jesuita, con un jesuita de 72 con un chamaco de 22, pero la diferencia es que estaba usando la palabra de Dios. Y cuando eso pasó, mi tía salimos de la iglesia católica y agarró agua bendita y me empezó a perseguir a sus 70 años, a aventarme agua bendita en la espalda. Me pasó eso, de verdad. Entonces, hay expectativas frustradas. Mi mamá viene del judaísmo, mi abuela mandaba las cartas a una amiga psicóloga, le decía, oye, ¿qué le pasó a mi hija? Que la volvieron loca, que dice que Jesús es el Mesías y que ama a Jesús. Y mi papá igual, porque la familia esperaba que mi papá fuera sacerdote católico. Entonces hay expectativas frustradas, hay enojo, hay prejuicios. ¿Has oído? No, cuídate de las sectas protestantes. O a veces categorizan a todas las iglesias igual, ¿no? Es triste que hay sectas horribles como oración fuerte al Espíritu Santo, pare de sufrir, ¿se acuerdan? Y usted pide la rosa santa y manda el dinero y Dios le va a bendecir, ¿se acuerdan? Son de Brasil. Y en realidad lo que es una máquina de hacer dinero, de explotar la fe de las personas, como nos dice 2 de Pedro capítulo 2, que sucederá y que por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. O piensan, nos ponen en la misma categoría que sectas que existen afuera, cuando nosotros creemos lo que el cristianismo histórico ha creído desde sus inicios, y nuestra base es la palabra de Dios. Entonces hay temores, hay prejuicios, y muchos de nosotros vemos a nuestra familia como una extensión de nosotros. Y a veces queremos controlar sus gustos y sus decisiones. ¿Por qué? Porque es mi hija, porque es mi hermano, porque es mi mamá. Ella no debe hacer eso, ¿no? Y lo cierto es que hay límites. Nadie de nosotros podemos controlar la vida de nuestros hijos. Claro, mientras vivan en nuestro techo podemos poner límites, podemos poner reglas, pero no podemos hacer que nuestros hijos amen a Dios. No podemos obligarlos a ser salvos. Esa es una decisión que ellos van a tomar, que o ellos se la pierden o ellos reciben el gozo de conocer a Dios en su vida. Hay que orar por ellos. Pero de allí vienen esas divisiones, esas molestias. Quizá el sentirse que perdió algo, ¿no? Porque antes, amigos tuyos, muchos de ustedes eran de parranda, de que tráete el 6 o el 12 y nos vamos a sentar aquí afuera y vamos a tomar y tomar y tomar hasta que los dos estaban bien borrachos. Y ahora que vienes a Cristo dices, ¿y dónde va a quedar mi compañero de parranda, no? Ya eres el aguafiesta. Entonces Jesús nos dice en Mateo 10:22, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es un pasaje que nos causa dudas teológicas o doctrinales, ¿no? Porque parece que el que es salvo porque perseveró. Pero en la Biblia nos dice que no somos salvos por obras, sino por la gracia de Dios, por un regalo inmerecido. ¿Qué significa ser salvos? Que cada uno de nosotros hemos pecado, le hemos fallado a Dios y estamos separados de su gloria, de su presencia. No merecemos estar con Dios en una vida eterna. Jesús vino a pagar nuestra deuda con Dios, vino a morir nuestra muerte, porque la paga de nuestro pecado era la muerte. Y aunque no somos salvos por obras, sino por la fe, por la confianza plena en el sacrificio completo de Jesús, el libro de Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. O sea que si realmente hay fe en mi vida y confianza en Dios, mi vida de alguna manera tiene que dar frutos y mostrar que mi confianza está plenamente puesta en Dios, que mis valores de vida, mis decisiones de vida buscan honrar a Dios. Y Jesús lo que está diciendo aquí es de que el que persevere hasta el fin, ese es el que va a mostrar que realmente ha sido salvo. Por su perseverancia tiene al Espíritu de Dios, tiene el compromiso con Dios de mostrar que realmente le sigue y le pertenece.
Pero Jesús nos dice que seremos aborrecidos. Y dice la palabra que todos los que quieran vivir una vida de fe padecerán de alguna manera rechazo o a veces persecución. Entonces es un asunto de convicciones y prioridades el buscar agradar a Dios aunque otros nos rechacen. En Mateo 10:37, mira lo que dice Jesús. Léalo conmigo en la pantalla. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué piensas de este pasaje? ¿Qué impacto causa en tu corazón? ¿Cuáles son los amores más importantes en tu vida? ¿Quién es la gente que más amas en tu vida? Generalmente son los hijos y los padres, ¿no? Los padres y los hijos. No hay amor más grande en esta vida, a menos que te haya tocado una persona, padre desgraciado, abusivo, borracho, golpeador, porque hay casos así. Lo siento si te tocó eso. Si te tocó una madre buena, dale gracias a Dios. Si te tocó un padre bueno, dale gracias a Dios. Hay gente que ni papá ni mamá tuvo. Ninguno de nuestros padres fue perfecto. Pero qué bonito ver que sí hay padres y madres entregados. Y también nuestros hijos tienen un valor tremendo porque son nuestros, reflejan nuestra imagen, como dice Génesis 5:3. Reflejan nuestra imagen nuestros hijos. Y tienen un valor y un amor que daríamos todo por nuestros hijos. Muchos de nosotros daríamos la vida por nuestros hijos. La realidad es esa. Y Jesús usó la imagen de algo que nos jala mucho, que ocupa mucho nuestro corazón, que son nuestros hijos y nuestros padres. Y Jesús nos dice que si tú o yo amamos más a nuestros padres o a nuestros hijos, que no somos dignos de Él. ¿Cuántos de nosotros nos causa eso shock? O un análisis de vida, decir: Señor, amo más a mis hijos que a ti. ¿Qué significa? ¿Será que...? Pero lo interesante es que Dios no nos dice que tenemos que escoger entre uno o en otro. Hay que clarificar algunas cosas. Jesús lo que está diciendo es que muchas veces cuando venimos a Cristo, la familia, por un lado está el obedecer a Cristo, que es ir a la iglesia, crecer con otros cristianos, vivir una vida de integridad que agradas a Dios, apartarte de cosas que sabes que son deshonestas, que son malas, que no son puras para tus ojos, para tu vida, vivir una vida que obedece a Dios. Y del otro lado, mucha de la gente que nos rodea, familiares, gente que amamos, vive en un estilo de vida que no es agradable a Dios. Eso no significa que no los amamos, eso no significa que no son importantes para nosotros, ¿están de acuerdo? Pero muchos de ellos, la iglesia no es un valor para ellos. Inclusive ven la iglesia con desconfianza, ven la iglesia a veces como una secta o como un engaño, o algunos ven la iglesia como una pérdida de tiempo, o ven la iglesia como un montón de hipócritas que voy a ir a perder mi tiempo a reunirme con ellos. ¿Para qué voy a la iglesia? No estoy de acuerdo con tu estilo. Es sábado, es domingo. Vámonos a Lake Sammamish, ¿verdad? O vámonos a Lake Chelan. Y cada domingo vámonos al parque, pero no me sacas la iglesia. Vamos a hacer una carnita asada, ¿no? Entonces hay choques de compromisos, de tiempo con familiares nuestros. Inclusive para muchos de ellos el abrir una cerveza y compartirla es compartir vida para ellos. Y el hecho de que nosotros digamos: órale, éntrale cuñado, órale hermano, órale tío. ¿Sabes qué? No tomo porque yo antes me desvié por eso y terminé mal y marqué mi línea y me aparto de apariencias de mal y de cosas que voy a terminar en cosas que andaba mal antes en malos caminos. No, pero ¿qué te va a pasar? Que mira, que la aleluyita, el santurrón, ¿no? Te voy a decir la monja. Así agarran carrilla, ¿no? Entonces hay críticas y reclamos. ¿Por qué vas a la iglesia? Ya te cambiaron de religión, ya te lavaron el cerebro. Uy, ahí ve el hermanito, ¿no? O por ejemplo, cuando ha habido una tradición de bautizar niños en la familia y la abuela es súper católica y de repente nosotros venimos a la Biblia y no vemos un bautismo de niños en la Escritura y vemos que para bautizarse hay que arrepentirse de nuestros pecados. Vamos a tener bautismos el domingo que viene, vamos a celebrar. ¿Están contentos? El domingo que viene vamos a tener bautismos. Yo estoy bien contento. Creo que hay 5 o 6 bautismos. Estoy muy contento por eso. Y nos emocionamos de que alguien que vino a Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, pero un bebé no tiene pecado, no se puede arrepentir. No hay un solo bautismo de bebé en la Biblia.
Entonces, cuando queremos nosotros obedecer a Dios, imagínate, la abuela dice, pero ¿cómo no vas a bautizar a mi nieta, ¿no? A mi nieto? Y causa tensión. ¿Cómo no le vas a hacer la primera comunión, no? Porque pues en la Biblia no se habla de primera comunión, solamente se habla de comunión con Dios y punto. Que nosotros tengamos comunión con Dios no en una ceremonia especial, sino en un estilo de vida, de buscar de Dios, de reconocer nuestros pecados y de seguir a Jesús. Entonces hay choques de religión, choques de estilos de vida, y a eso se refería Jesús cuando dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Porque a veces por la presión familiar rendimos o barremos abajo de la alfombra o de la cama nuestros valores o la guía del Espíritu Santo o de la Escritura para agradar o quedar bien con nuestra familia. Y eso es lo que se refiere Jesús cuando dice de que seremos rechazados. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí, no merece seguirme. ¿Por qué? Porque Jesús nos pide una entrega total. ¿Por qué? Porque tiene derecho a hacerlo, porque es nuestro creador, porque es Dios, porque nos amó tanto que dio su vida en la cruz, porque no hay otro que nos dé palabras de vida más que Él, porque no hay nadie que nos pueda ofrecer vida después de la muerte más que Él, porque Él es creador, porque Él es digno. Y por eso Él dice, no eres digno de mí si me haces a un lado por otros valores tuyos. Entonces hay que clarificar cosas importantes. En primer lugar, Dios nos manda a honrar a nuestros padres. Jesús en este versículo en Mateo no está diciendo o escoge entre el amor de tu padre y de tus hijos o escoge en mi amor. Jesús no nos está diciendo que dejemos de amar a nuestros padres o a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esa es la consistencia de la Escritura, que en la Biblia constantemente nos habla de que el que ama es nacido de Dios y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Desde el cuarto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el quinto mandamiento. Dios te pide amar a tus hijos. Dice que los criemos en la disciplina, en el amor del Señor. Dios te pide no abandonar a tu esposo o a tu esposa si él desea vivir contigo y él es cristiano. En Primera de Corintios, capítulo 7, Pablo respondió preguntas que la iglesia de Corinto le hizo. Entre ellas, imagínate vivir en Corinto, una ciudad de 500,000 personas. En aquel entonces era una ciudad enorme, de las más grandes del mundo. Un puerto importante donde había prostitución, donde había adoración al dios Sol y sacrificaban un toro y se bañaban en la sangre del toro con ritos raros de religiones grecorromanas. Y tenían inclusive un templo con 1,000 prostitutas sagradas en una religión pagana. Y de repente una mujer escucha de Jesús y dice, eso es lo que he estado buscando, necesito perdón de pecados, cambiar mi vida. Y viene a la iglesia de Corinto y Dios cambia su vida, su corazón, le perdona, empieza a encontrar gozo, paz, empieza a dejar las prácticas que antes hacía. Y vienen las vecinas y le dicen, oye, va a haber un torabolium, que vamos a matar un toro y vamos a hacer estas fiestas en adoración al gran dios Sol. Dice ella, no, espérate, el sol es solamente un astro que nos emite calor, hay un Dios verdadero que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en él hay, y solamente Él es digno de mi amor. Pero ¿cómo te atreves a ir contra las costumbres de nuestra familia? Y el esposo iba a buscar a las prostitutas sagradas, vivía una vida totalmente lejos de Dios, y llega un punto que dice, tú con tu religión te me vas a la calle, o cambias y dejas a esos cristianitos que siguen a ese sabio judío, o vuelves a la casa y te quedas solamente con la religión que teníamos. ¿Qué hace esa mujer? ¿Qué hago? Estoy entre la espada y la pared porque mi esposo me dice que deje a Cristo y Cristo me dice, déjalo todo por mí, sígueme. Es algo difícil porque a veces eso pasa en nuestro tiempo. Y en 1 Corintios 7 dice el apóstol Pablo, al hombre que tenga una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no se separe. Y dice, si tú eres una mujer, y es diferente a decir, búscate uno que no ama a Dios. No, aquí ya es que están casados y que uno de los dos viene a Cristo. Y le dice, no lo dejes si consiente tu esposo vivir contigo. Porque ¿qué sabes tú si tu esposo o tu esposa es santificado en ti?
¿Qué significa eso? Que qué tal si tu amor por Dios, tu esposo te ve que lees tu Biblia, te ve que de repente estás de más buena onda, mejor humor, te ve que estás educando con amor a tus hijos, que estás yendo a la iglesia, que tu carácter ha cambiado. ¿Cuántos de ustedes vieron eso en su cónyuge cuando empezó a venir a la iglesia? ¿No vieron eso en algún cambio? ¡Qué bendición! Hermano Roberto, Dios le bendiga. Su esposa siempre oraba por usted. Nuestra hermana querida María Solorio siempre oraba y era la única que venía a la iglesia. Y cada vez que había reunión de oración los jueves decía, y pido por mi familia que vengan a Cristo. Y un 10 de mayo viene a Cristo la hermana María Solorio, que está sirviendo. Y luego vino también su hijo Alfredo, se estuvo congregando con nosotros como 3 años. Luego el hermano dijo, pues ¿para qué me quedo en la casa? Soy el único aquí, ¿no? Pero qué bonito que pudo haber un cambio, y a través de ese cambio Él está con nosotros, siguiendo a su Salvador, que es Jesucristo. Amén. Y eso hace Dios con nosotros. Y dice el apóstol Pablo que ¿qué sabes tú si con tu ejemplo tu esposa, tu esposo va a venir a los pies de Cristo? Y eso es difícil porque tú no puedes cambiar la vida de tu esposo ni la de tu esposa. Nadie de nosotros puede obligar a su esposo o a su esposa a ser más espiritual o obedecer a Dios. Lo único que podemos hacer es orar y comunicar necesidades, pero no podemos agarrar una masita y moldear a nuestro esposo, a nuestra esposa, ni a nuestros hijos a nuestra manera como queremos. Solo podemos dejárselos a Dios. Pero Dios, clarificamos, nos manda honrar a nuestros padres, amar a nuestros hijos, no abandonar a nuestros cónyuges que no agradan a Dios, a menos que estén siendo infieles, golpeándote, tu integridad física en peligro, eso ya es otra cosa. Pero aquí es importante aclarar eso. Entonces Dios lo que nos está diciendo, el asunto es que tu amor a tus padres y a tus hijos no esté por encima del de Dios. Que pongas el amor y la obediencia a Dios por encima de las críticas o deseos de nuestra familia. ¿Quién nos pide que hagamos eso? ¿Quién nos pide que hagamos eso? Cristo mismo. Cristo te dice, ¿quieres seguirme? Ponme en primer lugar. Eso no significa que mandas a volar a tu familia, no significa que no amas a tu familia, no significa que no los honras, significa que en tu corazón tu prioridad es amar a Dios, obedecer a Dios. Hay una advertencia en Mateo 10:16, dice Jesús, unos versículos antes de nuestro versículo central. Dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué hacen los lobos con las ovejas? Se las quieren comer, ¿no? Las quieren devorar. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo son las serpientes astutas? Yo creo que se refiere al comportamiento de que cuando quieres perseguir una serpiente o le avientas una piedra, ¿qué hace la serpiente? Se escurridiza y se escurren y se va, ¿no? No se expone al peligro innecesariamente, porque esa es una de las animales que le voy a preguntar a Dios cuando llegue al cielo, Señor, ¿por qué hiciste las serpientes? ¿No? ¿A cuándo a ustedes les da miedo? Las ve y se nos hacen ñáñaras, ¿no? Que si nos van a morder. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Vamos a ver qué significa. Sea astuto. La palabra astuto significa ser sabio, ser prudente. ¿Qué significa ser sabio? Ser inteligente en tu manera de vivir, de relacionarte con otros. Ser prudente significa que sabes cuándo abrir la boca y cuándo cerrarla. Ser prudente es que mides lo que dicen tus palabras, en que te comportas de una forma adecuada, ¿no? Una persona imprudente dice, ¿y qué me vas a invitar? Y la otra semana quiero que me invites otra vez, ¿no? Ya te ves bien repuesto con unos kilitos de más. Ser prudente es no ofender a los demás, ¿no? Y saber hablar con sabiduría. En Juan 10:39, Jesús dijo, Jesús había dicho, yo y el Padre uno somos, haciéndose igual al Padre. Y dice, antes que Abraham fuera, yo soy, había dicho en el capítulo 8, verso 58. Y dice la Biblia que procuraron otra vez arrestarlo, pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Me quieren arrestar. Pongo una mejilla, nos dijo una vez que si nos dan una mejilla pusiéramos la otra, en el sentido de no ser una persona conocida por tu venganza, por el querer vengarte prontamente, no controlar tus emociones, tu carácter, porque hay gente que a la primera nada más le tocas así, ¿qué? No, ¿qué traes? Y reaccionan, ¿por qué? Porque tienen un espíritu peleonero.
Pero a veces pensamos que ser cristianos es, ay, pues me van a pegar, pues que me peguen, ¿no? Sí. Que me van a decir, pues que me digan, ¿no? Y al cabo, pues sufro por Cristo. Pero es interesante que Jesús mismo, cuando querían arrestarlo, sabía que no era su tiempo. ¿Y qué hizo? Se escabulló, se escapó de sus manos. Se escapó, corrió, se escondió. ¿Por qué? Porque sabía que no era su tiempo y era Jesús, nuestro Salvador. Y a veces decimos, no, hermano, si me va a pasar algo, me va a pasar algo y Dios sabe. Pues me voy a poner la venda y manejar sin, ¿verdad? Porque Dios está en control de todo. Hay gente que vive su vida de una forma irresponsable, ¿no? No, pues Dios sabe que ando urgido de una esposa, de un esposo. Él sabe, a ver quién cae, ¿no? Pero de eso como darle la vuelta al... ¿verdad? ¿Y qué pasa? Barbudo, pelón, panzón, flaco, respondón, peleonero, tranquilo, personalidades. El que caiga, ¿no? No, hay que abrir los ojos, hay que tener sabiduría. En Hechos 9, 24 al 25, dice que Pablo, en una de las ciudades, dice, día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder matarlo. Andaban buscando a Pablo para matarlo, por predicar a Cristo. Y ya se habían puesto de acuerdo, no, ese que perseguía a la iglesia y ahora dice que Cristo es el Mesías, el Salvador, agárrenlo. Y Pablo se enteró por unos cristianos probablemente que escucharon la conversación y dijeron, te andan buscando, Pablo, te quieren matar. Así dice el libro de Hechos que le fueron a decir. Y entonces durante la noche algunos de los cristianos, era una ciudad amurallada, y la ciudad tenía solo una puerta, y ahí estaban día y noche, a ver cuándo sale Pablo. Cuando lo vieran, se le iban a pegar, así como los secuestradores en México y la gente, parece que desgraciada, que hace esas maldades, buscan a quién dañar, a quién lastimar, a quién matar. Estaban buscando verlo. Y dice la Biblia que en uno de los muros de la ciudad, en una de las ventanas, en uno de los agujeros, lo metieron en un canasto grande. Y con unas cuerdas en la noche, imagínate a las 3 de la mañana, Pablo, y que no te vayan a ver, Pablo. ¿Y cómo? Y a las que pasa uno como cristiano a veces, ¿no? Y tú dirías, Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores en Jesús. Pero vemos un Pablo perseguido, agobiado, preocupado. ¿Qué te hace pensar que tú y yo no vamos a vivir situaciones así? A veces pensamos que soy cristiano y nunca más voy a tener problemas. El libro de los Salmos escribió para decir, Señor, ve mi causa, juzga, ve la maldad de mis enemigos. Y Pablo fue bajado con un canasto en la muralla. Entonces, ¿qué nos muestra? Que debemos ser, dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, ¿qué dice Jesús? Primero que nada, sé astuto, sé prudente. No te metas en problemas innecesariamente. Hay algunos que vienen a Cristo y como venimos a Cristo y descubrimos el error o la venda que teníamos en nuestros ojos antes, lo que estábamos equivocados, queremos evitar que otros sean engañados y vamos y atacamos. No, pero ustedes, y le tiran con palabras que son hirientes, que son lastimosas. ¿No están siendo sabios y prudentes? ¿Qué hizo Pablo cuando llegó a Atenas en Hechos 17? Dijo, oigan, veo que son muy religiosos. Les quiero hablar de un altar que vi en su ciudad, que es del Dios no conocido. Ese es el Dios que quiero hablarles, que hizo los cielos y la tierra. Y les empezó a hablar de Cristo sin atacarlos, sino mostrándoles la verdad de quién era Jesús. ¿Sí? Y sí les mostró la verdad. Él hizo el cielo y la tierra y no necesita ser hecho adorado por las manos de hombres y construido en templos. Sea astuto, sabio, prudente. Otra cosa, sé sencillo. ¿Cómo es una paloma sencilla? ¿Qué hace una paloma? ¿Alguno de ustedes ha visto peleas de palomas? Pues nada más por el pan, ¿no? Pero peleas de gallos, hay peleas de palomas. Las palomas tienden a ser... ¿Cuál es el símbolo de la paz? La paloma, ¿no? Entonces dice... En 1 Pedro 3:15 dice, cristianos, eso es para nosotros, estén siempre preparados para presentar defensa. ¿Cómo? Con respeto y mansedumbre, con mansedumbre y reverencia, de la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué significa? Que debemos saber responder a la gente cuando nos preguntan, y a ver, en tu iglesia, ¿por qué? ¿Y tú por qué te volviste así? ¿Y tú por qué ya no tomas como antes? ¿Y tú por qué ya no vienes con nosotros? Que hay una respuesta. No tienes que disculparte. Hay una razón válida y buena y real que puedes compartir.
En Colosenses 4:6 dice que sus palabras sean siempre con gracia, sazonadas con sal. Saben ricas, ¿verdad? La sal, cuando comes una comida que no tiene sal, no te sabe insípida. A algunos de ustedes se les pasa la mano, tienen que ir al doctor a medir el sodio, la presión alta. Pero la sal da sabor. Y dice la Biblia que cuando nosotros conversemos con otros, debe ser nuestras palabras con gracia. ¿A cuántos de ustedes te ha dicho alguien, qué bonito habla usted? Que me gusta platicar contigo porque contigo son cosas positivas. Me gusta platicar contigo porque siempre me hablas de Dios muy bonito. ¿Algunos de ustedes le han dicho eso? Qué bonito, ¿verdad? ¿Verdad que sí lo hace la gente? Y a eso se refiere la Biblia, que seamos inocentes, que no seamos broncudos, que aunque Dios nos manda con familiares que nos van a rechazar, hasta nuestros hijos nos van a criticar, hasta nuestros hijos chiquititos. Hey mom, again to church, I don't want to go to church, ¿verdad? Otra vez a la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia. Ay, hijitos, sí, mejor nos quedamos a jugar Pokémon juntos, ¿no? ¿Sí? Dice la Biblia, cualquiera que ama a sus hijos más que a mí no es digno de mí. O sea, hay un punto que tú le dices, no, hijo, Dios es importante en nuestra vida. Y aunque no quieras, vives en nuestro... Claro, no buscas la manera con gracia, porque no queremos meterle a Dios a la fuerza en la boca y tú te vas a comer y vas a ser cristiano porque nosotros somos cristianos. No, hay que enseñarle con amor y explicarles por qué Dios es importante en nuestras vidas, porque no es a la fuerza. Entonces, a eso se refiere Jesús, ser sencillo y ser prudente. Y en Mateo, capítulo 10, verso 13 al 14, Jesús nos habla de que vayamos a una casa. Y esto aplica a nuestros primos, la cuñada, la tía, la abuela, la comadre, ¿no? Dice, si la casa fuera digna, su paz vendrá sobre ella. Porque los judíos tenían un saludo que era shalom, y todavía lo tienen, que significa la paz sea sobre este hogar, sobre ti. Si la casa fuera digna, su paz vendrá sobre ella. Pero si la casa no fuera digna, su paz se volverá a ustedes. Y si alguno no lo recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que busquemos en nuestra familia y amigos, cuando compartamos de Jesús, del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Dios ha cambiado nuestras vidas, Dios nos ha dado esperanza, Dios nos ha dado perdón, Dios nos ha dado vida. Por eso estamos aquí esta mañana. Amén. Cuando compartimos eso con otras personas, busquemos gente abierta, gente que está dispuesta a escuchar. Ahora, no significa que a la primera que te diga no, tú dices, pues no. No, preguntas, oye, espérate, ¿por qué? ¿Qué preguntas tienes? ¿Cuál es tu obstáculo? Si Dios es el que nos dio la vida, si Dios es importante. Va a haber gente que te va a decir, ya no quiero que me hables, ¿no? Y tenemos que ser prudentes, porque no le vamos a hablar tampoco a la fuerza. Pero orar por ellos, que vean nuestra vida. Muchas veces el tiempo, todo cae en su lugar y empiezan a ver el cambio que Dios ha hecho y la diferencia entre nuestra vida y la de ellos. Entonces dice la Biblia de que no es a la fuerza y que si ellos no quieren recibirte, ellos se privan de recibir la paz de Dios en sus vidas. Y dice la Biblia después, en el versículo 15, que mayor será el castigo para la gente que rechazó a Jesús viendo sus milagros y su mensaje, que para Sodoma y Gomorra, que fueran ciudades que cayeron bajo el juicio de Dios. Todos van a ser juzgados. La gente que se burla, la gente que te dice, ay, el aleluyita, y tú y tu diosito y tu religión, un día van a estar parados ante el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y van a tener que dar cuentas ante ese Dios todopoderoso. Esa es la realidad de cada ser humano. Entonces, como quiera, Dios nos dice que debemos tener valor y hablar. En Mateo 10, 19 al 20 dice, y cuando los entreguen, dice, ¿a poco me van a entregar, hermano? Pues a Jesús lo entregaron, ¿no? Y Pablo estuvo en prisión en Cesarea 2 años, luego en Filipos 2 años. Perdón, ¿se murió la batería? ¿O no? Sí, creo que sí. Si me ayudan a cambiar las baterías, por favor. ¿Puedo agarrar? Ok, muy bien, gracias. Ok. Está parpadeando esto, no sé si power, si me pueden ayudar, por favor. Y mientras voy a agarrar ¿Este hermano? Ok, gracias. Sí, bueno, ¿me escuchan? Ok, gracias. Mientras pueden ayudar a cambiar las pilas, gracias. Entonces dice la palabra de Dios en Mateo 19, cuando los entreguen no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu
de su Padre que habla en ustedes. ¿Qué promete Jesús? Que va a haber ocasiones en que vamos a estar en momentos apretados, donde gente, ¿alguna vez te has sentido atacada, criticada, o en una situación donde la gente se burla de que por qué eres cristiana, por qué estás yendo a esa religión, esa iglesia, por qué ya no haces lo que antes hacías? Entonces lo que Dios nos está diciendo aquí es que va a haber ocasiones que vamos a encontrarnos en esa situación y que vamos a estar nerviosos. ¿Qué digo? Porque se van a burlar de mí, me van a criticar. Algunos de ustedes no hablan de Jesús por miedo a decir qué me van a preguntar, ¿no es cierto? No sé qué decir. Déjame decirte que hay un caso, muchas gracias hermana, ¿está listo? Sí. Hay un caso en la Biblia de la mujer samaritana, que era una mujer en Samaria, que había vivido con 5 hombres y ninguno de ellos era su marido, no se había casado. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana que el Padre buscaba quien lo adorara en espíritu y en verdad. Y cuando la samaritana supo y reconoció que Jesús era el Mesías, dice la Biblia que ella corrió a la aldea y le dijo a todos: encontré a alguien que me dijo sobre mi vida, ¿no? Encontré al profeta, al Mesías. Y lo mismo podemos hacer nosotros. No tienes que conocerlo o saberlo todo. Dios lo que quiere es que compartas la esperanza que Dios te ha dado. Si desde que viniste a Cristo tú has visto cambios en tu vida, has visto que hay ocasiones en que nuestra vida está en la depre y está sin esperanza y perdemos el rumbo y perdemos saber dónde está el norte y dónde está el sur. Y muchas veces cuando venimos a Dios, Dios nos confronta, nos vemos en el espejo, vemos las áreas que debemos cambiar. Dios nos da esperanza, pone en orden nuestra vida. Empezamos a funcionar por valores y principios en vez de solo por emociones. Y empezamos a encontrar paz y reconciliación en muchas relaciones en nuestra vida. Eso que Dios ha hecho en ti, lo que Dios te ha cambiado que antes eras, compártelo con otros. No tienes que ser experto en la Biblia. Tú puedes decir como el ciego: yo solo sé que antes era ciego y que ahora empiezo a ver, ¿no? Que ahora mi vida es diferente. Ahora, al caminar con Dios y al encontrarte con personas que nos critican, que evalúan nuestra fe, nosotros vamos y encontramos respuesta. Hay gente que no cree en Dios, no es de todos la fe. Hay gente que no cree en la Biblia. Hay gente que no cree en Jesús. Y no vamos a obligarles a creer, pero sí podemos como cristianos equiparnos y ver cuáles son las bases de la fe, porque hay bases, porque Jesús existió, porque Jesús dejó una tumba vacía, porque Jesús cumplió profecías. Porque la Biblia ha cambiado, todos los libros te informan, pero la Biblia es un libro que te transforma, porque es inspirado por Dios. Y eso es lo que hay que equiparnos poco a poco, pero no tengas miedo de hablar, ten valor y habla. Jesús dijo que no estás solo, no te quedes callado, porque el Espíritu de Dios te va a ayudar a saber qué decir. Me acuerdo un amigo que está aquí entre nosotros, Francisco, creo que fue un funeral en California, y me decía de que le empezaron a preguntar a algunas personas y él empezó a compartirles de Dios y empezó a dar respuesta. Y yo creo que él mismo se sorprendió de lo que les estaba diciendo, porque dije, wow, ¿qué dije? ¿No? Y porque empezó a compartirles de lo que él ha estado aprendiendo de Dios y de lo que la palabra de Dios explica. Así que no te calles, habla, ten valor. Hay un mundo perdido sin Cristo. Jesús dijo que vas a ser rechazado por familiares y por amigos, pero que el amor de Dios debe ser el que guía tu vida y no el temor a los demás. Jeremías fue un profeta de Dios que Dios le dio una labor muy difícil, porque Jeremías iba a confrontar a un pueblo que amaba el pecado y que no quería rendirse a Dios. Y Dios le reveló a Jeremías que iba a traer a una nación muy poderosa, los babilonios. Imagínate, en una guerra nuestro mundo se puede hacer pedazos. Imagínate en estos tiempos que vivimos guerras nucleares, ¿no? Que la amenaza de Rusia, de Corea del Norte, que dicen que Corea del Norte tiene misiles que pueden dar en Alaska, ¿no? O se habla ahorita se acaba de desprender de la Antártica un iceberg masivo, donde se están derritiendo los polos, ¿no? Por el calentamiento global. Y no sabemos qué nos depara el futuro. Creen que para la siguiente generación el Social Security no va a tener para los retirados, los ancianos en Estados Unidos. Y hay muchas preguntas, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial murieron 80 millones de personas. Imagínate lo que es eso, 80 millones de personas exterminadas en una guerra. Entonces la vida es tan efímera
Y Jeremías sabía que iba a venir un fin al mundo precioso que todo el mundo disfrutaba. Dice la Biblia que era como los tiempos de Noé, así va a ser la venida de Jesús. Que la gente se casa y se da en casamiento y viven la vida y sueñan, pero no saben que viene el fin cuando vino el diluvio. Y nosotros como iglesia esperamos que un día va a venir Cristo también. Tenemos que proclamar ese mensaje. Independientemente del fin del mundo, nuestro mundo se puede acabar en una resbalada con una cáscara de plátano. Así de frágil es nuestro mundo, ¿no? O un accidente a 30 millas por hora en la callecita, hay gente que se va. Entonces, Jeremías sabía que venía el fin y Dios le dijo, ve y habla. Dijo, Señor, me va a ir mal. ¿Por qué? Porque nadie quiere oír que le digas, necesitas de Dios, búscale, arrepiéntete, Él te ama, vuélvete a Él. La gente no quiere que le apuntes lo que estamos mal. Lo rechazamos. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Eres un engreído y eres un soberbio, y de verdad lo eres, te vas a alebrestar, como decimos los mexicanos, ¿sí? Cuando alguien te dice, no, es que te pone el dedo en la llaga, reaccionas porque duele la llaga. Y Jeremías dijo, ay Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. ¿Cuántos de ustedes se sienten así para hablarle a familiares, amigos, gente que te rechaza? No sé hablar. Y Dios le dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a ellos, pues yo estoy contigo para librarte. Y sufrió Jeremías. Fue puesto en una cisterna, pero el Señor lo tiraron ahí para querer matarlo, y Dios lo rescató. Pero él fue un profeta tremendo de Dios y anunció lo que estaba por venir. Y en 1 de Pedro 3:14 dice el apóstol Pedro que si sufrimos por hacer lo correcto, bienaventurados somos. Y dice, no tengan miedo ni se asusten. Y ese es el mensaje de hoy. Jesús te dice que tú vas a ser rechazado por tus convicciones en Dios. Las convicciones de Dios no siempre son populares. La gente las ve como malas o como que, ay, mira, estos se quedaron en la edad de piedra, no han abierto su mente a estas nuevas ideas, ¿no? Pero Dios no nos manda a hacer lo que es popular, sino a hacer lo que es correcto. Y Dios nos dice que va a haber sufrimientos por eso. Tenemos una gran responsabilidad, dice Mateo, a cualquiera que me confiese, Mateo 10, 32 al 33, delante de los hombres, dice Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Lo conoces? Sí. Sí, Padre, es mi hijo, no, es mi hija. Bien, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, no, yo ni que sepan que soy cristiano, ni que sepan que soy cristiana, ¿no? O tú, a ver, tú vas a la iglesia, sí, voy a veces. En vez de haber tenido la oportunidad de decirle sí, y Dios de verdad cambia nuestra vida, me he sentido muy bien, y compartir lo que has aprendido de Dios. Dice, yo también, si me niegas, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es una advertencia seria, es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Y la pregunta es, ¿qué tan fieles hemos sido? Dice Jesús, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. ¿Qué significa tomar la cruz? Estar dispuesto a morir a tus prejuicios, a tus pecados. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que a veces hay sentimientos en nosotros que no están bien? Todos. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que a veces nos gustan cosas que a Dios le desagradan? Todos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que esas cosas que a Dios le desagradan nos meten en problemas? Y hay una razón por la cual a Dios le desagradan. Porque no nacen del amor hacia otras personas, o no son justas, o no son correctas, o terminan esclavizándote, o terminan destruyendo a otras personas. Por eso Dios no le agradan, porque Dios es justo, Dios es bueno. Entonces, cuando seguimos a Jesús, dice Jesús que debemos estar dispuestos a ir a la muerte de nuestra carne, a decir, Señor, yo te quiero agradar y quiero vivir una vida que te agrada, luchando contra esta naturaleza pecaminosa en mí. Estoy dispuesto a tomar la cruz cada día y seguirte a donde tú me guías. ¿Y sabes cómo nos guía Jesús? A través de sus enseñanzas, de la palabra, a través de venir a la iglesia, de estudiar la palabra con otros cristianos. Te das cuenta de cosas en tu carácter, de cosas que hay que moldear. Y dice Jesús, el que haya su vida, la perderá. O sea, si tú dices, yo quiero que me acepte mi familia y no voy a hacer mucho ruido con eso que soy cristiano ahora. Yo quiero que me acepten mis amigos de antes. No, obedece a Dios y tus amigos de antes solitos te van a rechazar. ¿No es cierto? ¿Alguna vez te ha pasado eso? El aguafiesta. ¿Por qué? Porque ya no eres el mismo que eras antes. Y a veces estás en los lugares que antes estabas. ¿Y cómo te sientes? Incómodo. ¿Por qué?
Porque ya no somos de ese mundo. Dios ha cambiado nuestra vida para bien, nuestro corazón. Y si te sientes incómodo, dale gracias a Dios, porque ese es el Espíritu de Dios en tu vida que muestra que eres un hijo de Dios, que ya no practicas lo que antes practicabas. Amén. Entonces, el que haya su vida, dice Jesús, la perderá. Yo quiero ser aceptado, no quiero causar problemas, no quiero que me rechacen, yo como que no soy cristiano de la secreta, ¿no? Y el que haya su vida, la perderá. ¿Por qué? Porque estás desperdiciando una vida que pudo haber sido vivida para Dios y de encontrar tu propósito. Y el que pierde su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. El que dice, Señor, te entrego mis deseos que no son agradables delante de ti. Te entrego mis sentimientos que no te agradan, Señor. Las emociones en mí que sé que son destructivas, que son envidiosas, que no son correctas, que son de amargura, que son de odio, te las entrego, Señor. Y cuando hacemos eso, Señor, perdono, Señor, me rindo, Señor, tú eres mi Dios y te sirvo. Y cuando hacemos eso, de repente nos encontramos y decimos, wow, tengo paz, Dios me ha bendecido, tengo una mejor familia que antes, veo que mi vida tiene propósito. Eso se refiere a Jesús, que cuando lo obedecemos a Él, si hallamos nuestra vida, queremos buscar nuestra vida, la vamos a perder, pero si la entregamos a Él, la hallaremos. Estoy terminando. Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo y amarle y obedecerle si eso significa perder a algunos de tus mejores amigos? Haz esa pregunta. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perjudicar o perder la relación con algunos miembros queridos de tu familia, que ellos te van a rechazar y te dan la espalda por ser cristiano? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios aunque sea contrario a lo que tu familia te pide? ¿Estás dispuesto a perder tu trabajo, a perder tu vida? Esa ahí nos la pensamos, ¿verdad? ¿Estoy dispuesto a perder mi vida? ¿Qué dice la Biblia? Dice que Pablo hacía blasfemar a algunos cristianos que renunciaran a Jesús para no matarlos. ¿Qué significa? Que si ahorita nos agarraran con metralletas y vámonos al cuartito uno por uno, ¿es cristiano o no es cristiano? A lo mejor la mitad de la iglesia saldría no siendo cristiano. Y los otros no saldrían, ¿no? Pero es una situación real que ISIS, cuando estaban matando personas, experimentaban. Conviértete al Islam, renuncia a Jesús y vives. ¡Wow! O sea, es algo duro, ¿no? ¿Qué tanto amamos a Dios y somos capaces de decir, Señor, no te voy a negar, Señor, tú eres mi Salvador, Señor, tú eres importante para mí, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? Y si no, dile a Dios que me falta amor en mi vida, me falta entrega, perdóname, porque tú lo entregaste todo, tu sangre, tu vida, y yo, Señor, no soy capaz de decir que soy cristiano, o de mantenerme firme en mis principios con mis amigos, o con mis familiares. Algo está mal, Señor, en mi vida. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor que murió a la edad de 39 años de edad, igual que Martin Luther King Jr., y él inspiró la vida de Martin Luther King Jr. Y él estuvo en la Alemania nazi. Y él fue una voz que dijo, hey iglesias, ¿qué están haciendo? Están matando judíos, está habiendo racismo. La iglesia tiene que ser la iglesia. Y escribió un libro que se llamaba El costo del discipulado, de seguir a Jesús. Que cuentes el costo, que a veces te va a costar amistades o quedar mal con otros. Pero es preferible quedar mal con otros que quedar mal con Dios. Él decía, la verdadera prueba de que hemos encontrado paz con Dios se demuestra en cómo enfrentamos los sufrimientos que llegan a nuestra vida. Los apóstoles sufrieron, Jesús sufrió. ¿Estás tú dispuesto a sufrir por Cristo? Estamos dispuestos, porque es este pasaje de Mateo 10 de eso trata. Este pasaje que vimos, Jesús dijo, seréis aborrecidos de muchos, de todos, por causa de mi nombre. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dice que se demuestra la paz con Dios en cómo enfrentas los sufrimientos. No que reniegues de Dios, sino que los enfrentes con madurez y con valor. Y termina en Dietrich Bonhoeffer, en su libro El costo del discipulado, dice que la gracia de Dios no es una gracia barata. Su favor inmerecido, su amor inmerecido costó su sangre, y que debemos vivir vidas cristianas comprometidas a Dios. Dice Dietrich Bonhoeffer, la gracia barata es querer recibir el perdón de Dios sin un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Odiar nuestro pecado, renunciar a él y rendirnos a Dios. Es ser religiosos, pero sin la disciplina de la iglesia para nuestra corrección y restauración. Como mucha gente dice, yo amo a Dios, pero no me importa la iglesia, ¿no? Es participar en la comunión
con Cristo o en la comunión de cuando tomamos la Santa Cena, pero sin confesión ante Dios de nuestros pecados. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo, viviendo encarnado en nosotros. Unas palabras que nos deben dejar pensando. ¿Es Dios el primer amor en mi vida o son mis hijos, mi familia, mi esposo, mis amigos, el quedar bien con los demás? Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy basado en Mateo capítulo 10. Fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo.